con partidos, cualquiera sea la condición. Pero hoy estamos agudizando una crisis y lo que se pretende decir, el Parlamento es el que promueve esta crisis. Yo sé que los peruanos van a saber entender el mensaje que hoy día va a dar este Congreso. Este Congreso no se puede arrodillar a ningún poder ejecutivo. Y lo digo con la autoridad, presidente, que cuando estaba en ese asiento, Continúe, congresista. Lo digo, presidente, porque he defendido el fuero del Parlamento. Porque si hay algo que nos diferencia con los respetables funcionarios que están al frente, es que nosotros provenimos de las urnas y los funcionarios del frente provienen de la designación. Hay que defender estos fueros, se irán, de repente pasarán a la historia, pero nosotros tenemos que seguir aquí, en este foro donde se expresa la voluntad del pueblo peruano, defendiendo sus intereses, los principios. A nosotros no nos eligieron para gestionar, no nos eligieron para sustituir al Poder Ejecutivo. A nosotros nos eligieron un mandato muy claro, que tengamos que hacer el equilibrio con el Poder Ejecutivo, nuestras facultades de control político, de fiscalización, de rendición de cuentas. Qué lamentable que se pueda argumentar que la interpelación, que la solicitud de que los ministros vengan al Congreso sea obstaculización. Eso no es verdad. Y yo he visto ministros, por ejemplo, como ministro del Interior, el ministro de Defensa, cuando los he llamado para que vengan, solícitos, querían venir al Parlamento, nunca han mostrado una preocupación, una molestia por venir al Parlamento. ¿Por qué? Porque saben que esta es una instancia de rendición de cuentas, de control, que legitima sus propias gestiones. Lamentablemente, presidente, creo que el gobierno equivocó y esta decisión supuestamente audaz, inédita, que hoy día va a marcar la decisión de este Parlamento, me parece un poco precipitada. Van a perder todos los peruanos, porque un cambio de gabinete siempre implica que entren nuevos equipos, nuevos funcionarios, y la economía no está al ritmo y a la velocidad del crecimiento de hace 10 años. Y nuevamente, lo que vamos a ver a fin de año, el triste espectáculo cuando disputamos la ley de presupuesto, que los sectores ejecutaron 50, 60% del presupuesto porque han entrado autoridades nuevas. Yo lamento, presidente, ¿cómo no? Con un minuto. Haya tomado esta decisión. Y si yo no voy a votar a favor ni en contra, es porque no creo que este procedimiento sea el procedimiento democrático para salvar a una ministra, a un ministro. Porque lo que estamos haciendo el día de hoy es convalidando algo. Nunca más en el futuro vamos a poder interpelar y censurar a un ministro, porque siempre utilizarán esta figura. Por eso, presidente, quiero que se explicite bien, porque este Parlamento no se puede dejar tomar el pelo, lo digo con el mayor respeto. He pedido el acuerdo del Consejo de Ministros, porque si los ministros vienen a solidarizarse con una ministra para parar una censura, todos los ministros tienen que responder. Entonces, creo, presidente, que tenemos que defender el fuero parlamentario con el mayor respeto que nos merece el Poder Ejecutivo. Soy consciente que ha habido un esfuerzo de colaborar con ellos, de dialogar con ellos, pero nos llevan a estas medidas extremas, que la Constitución las provee para situaciones que no son las que vive el país ahora. Por eso les pido, presidente, que actuemos en este momento en que el país nos está escuchando, actuemos como lo ha dicho Jorge el Castillo, con mesura, que ojalá pudiera haber un pequeño espacio para que el presidente del Congreso con el primer ministro puedan dialogar y buscar una salida más social, más democrática. Pero si no se diera, tampoco tenemos que sonrojarnos o avergonzarnos de una decisión que tenemos que tomar, porque para eso la Constitución nos ha dado estas sagradas facultades. Gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene el uso de la palabra el congresista Salvador Heresi por 6 minutos de Peruanos por el Cambio. Muchas gracias, señor presidente. Algunas reflexiones nos corresponde señalar el día de hoy, que es un momento de la historia de nuestra política inédito, como lo ha señalado nuestro colega Javier Velázquez Quesquén, por el cual el presidente del Consejo de Ministros presenta una cuestión de confianza ante la posibilidad de la censura a la ministra de Educación. Mi primera reflexión, señor presidente, y con todo respeto a nuestros colegas de la bancada de Fuerza Popular, es el sentido de una censura que nosotros consideramos injusta.
y que consideramos injusta porque el manejo de una huelga magisterial con una dirigencia absolutamente atomizada, que ha entrado en un proceso de confrontación para la captura del órgano nacional, hacía per se que el enfrentamiento de esa huelga no fuera la de otras huelgas del pasado. Y por lo tanto, la dificultad para enfrentar esta huelga tenía evidente cosas que mirar, que hacían que la ministra no tuviera la posibilidad de encontrar una solución rápida, porque había que negociar con varias dirigencias. Por otro lado, había también el tema de la presencia de algunos elementos en las movilizaciones que tienen una agenda radical y que por lo tanto el día de hoy están justamente presenciando este acto sentados en el balcón para que, enfrentados el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se tome una decisión. Al final ellos saldrán ganando, sea cual fuera la decisión que se tome. Nosotros estamos convencidos de que esta cuestión de confianza tiene legitimidad entonces. Tiene legitimidad porque detrás de la posibilidad de la censura de la ministra de Educación hay una situación de injusticia. Sin embargo, señor presidente, no podemos quedarnos únicamente en el discurso de la defensa de la cuestión de confianza. No podemos ante el país, en la hora actual, solamente hablar de la defensa del primer ministro, porque el día de hoy se va a tomar una decisión y evidentemente de las opiniones que están planteando los señores representantes del Congreso de la República, más o menos estamos nosotros sacando una conclusión de cuál va a ser el resultado. Y la pregunta que me permito hacer, señor presidente, con la delegación, con la representación nacional aquí presente es, ¿y el país? ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué es lo que piensa la ciudadanía de su clase política? ¿Estamos realmente conscientes en este momento de que tenemos frente al elector, frente al ciudadano, una situación de aprobación, una situación de legitimidad? Señor presidente, ¿acaso si no se pregunta en la hora actual qué pasaría si el Congreso de la República es cerrado, si la gente aprobaría o desaprobaría esa medida? Y estamos seguros porque nosotros estamos en la calle, nosotros somos políticos y conversamos con la ciudadanía. Y hay mucha gente en la calle que cree que esta cuestión de confianza va a significar el cierre del Congreso y la apoyan. Porque para ellos no les importan las fuerzas políticas, Fuerza Popular, Peronos por el Cambio, el Frente Amplio, Alianza por el Progreso. Para ellos somos los políticos que estamos peleándonos en el Congreso de la República y no resolvemos los graves problemas de nuestro país. Esa es la conclusión que saca el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no está en el discernimiento de las figuras constitucionales de la cuestión de confianza, la interpelación o la censura. El ciudadano de a pie lo que le interesa es que se le resuelva su problema de inseguridad ciudadana. El ciudadano de a pie quiere que se reactive la economía para tener puestos de trabajo. El ciudadano de a pie quiere que nunca más exista terrorismo en nuestro país, quiere paz. Pero dentro del marco de esa paz también quiere la paz entre los políticos. Y es por eso, señor presidente, que el día de hoy, más allá de la decisión que tome el Congreso, tenemos que hacer la gran reflexión de qué viene de aquí para adelante, de qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser el mensaje para la ciudadanía como Congreso de la República respecto de la clase política y el futuro del Perú. ¿Qué es lo que le vamos a decir? ¿Vamos a continuar en esta situación de enfrentamiento o vamos a hacer el gran esfuerzo de tender los puentes necesarios para lograr los consensos y darle gobernabilidad al país? Creo, señor presidente, que la mayoría de Fuerza Popular, más allá de la decisión que vaya a tomar el día de hoy, tiene que darle un mensaje a la ciudadanía de la posibilidad de tender puentes para lograr consensos. De aquí para adelante, porque la decisión que se tome hoy, sin una explicación, simplemente rechazando la cuestión de confianza y no decirle al país que tenemos una posibilidad de podernos entender para darle gobernabilidad al Perú, generaría una crisis política de la cual ganan única y absolutamente los movimientos radicalizados del Perú.
las opciones antisistemas que deben estar mirando desde el balcón y aplaudir este evento en el cual los partidos democráticos nos estamos enfrentando los unos a los otros. Creemos desde este humilde escaño, señor presidente, que existe una necesidad histórica de lograr y de buscar entre los políticos que integramos este Parlamento Nacional con el Ejecutivo. Tiempo adicional. Una agenda que permita construir puentes de consenso, que no se agote simplemente en las reuniones entre la lideresa de Fuerza Popular y el presidente de la República, que a partir de estas reuniones, de estos encuentros, se formen comisiones de trabajo para ver los determinados problemas ejecutivos que afronta nuestro país, que estos diálogos o estos encuentros o estas cumbres no sean simples saludos a la bandera, porque cada vez que se producen y no pasa nada en la ciudadanía, cada vez que se reúnen los líderes políticos y no se concretiza soluciones para nuestro pueblo, esas reuniones se deslegitiman, porque son simplemente actos formales que salen para la foto, para darse la mano y para pasar un día en los titulares de los medios de comunicación. Creemos que la agenda del consenso tiene que ser una agenda por un trabajo para lograr cosas concretas en favor de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Se le otorga la palabra a la congresista Foronda Farro. Señor presidente, colegas parlamentarios, es de verdad un verdadero desafío para nosotros como representantes de distintas fuerzas políticas y en especial desde la bancada del Frente Amplio, dirigirnos a la opinión pública para poder poner las cosas en claro. Cuando se pide una cuestión de confianza acá al Congreso, que es parte de un derecho contemplado en la Constitución política, es para revisar políticas de Estado, como la política educativa, lo decía así el Premier. Pero en este caso ha sido más una decisión de apoyo, de defensa, de blindaje a la incapacidad de la resolución de un conflicto que duró más de 60 días y que costó también vidas de personas y que no ha resuelto en sustantivo el problema de la crisis educativa y de la política educativa en el país. Ha demostrado además la frágil institucionalidad que se tiene desde el Ejecutivo y en especial desde el Premier al poner por delante sus propios intereses y no los intereses del país. Nos ha puesto al límite de una crisis de gobernabilidad, porque no se trata de la censura de la ministra, porque resulta que la única organización política que tratamos de presentar una censura, no logramos la totalidad de las firmas, ha sido el Frente Amplio. Pero sin embargo acá muchos congresistas hablan en defensa de los maestros, pero a la hora de firmar la censura, no, un momentito, es su derecho no hacerlo. Por lo tanto, se nos lleva a un artificio. El tema de fondo, señor presidente, tiene que ver con el tema de la visión estratégica que tenemos como país y desde donde el Frente Amplio sí marcamos diferencias. No a la afirmación de este modelo primario exportador, no a la depredación de los recursos naturales, no a la privatización de los puertos como lo quieren hacer de manera impositiva en el tema de Salaberry. Por ahí hay políticas de Estados con las que nosotros sí queremos debatir, pero que no estamos de acuerdo. Afirmamos la democracia con justicia social y no con imposiciones. Y acá han habido muchas alianzas, ¿o no recordamos? Cómo se han votado decretos legislativos como el que se trató de imponer aquí el 1333, dejando de lado los derechos de los pueblos indígenas. Esos son los temas de fondo en la política. Esos son los temas de fondo que merece que este gabinete, que el señor Zavala en especial, se vaya a su casa. Porque su orientación principal es la afirmación de un modelo con el cual nosotros desde la bancada no estamos de acuerdo, porque afirma inequidades y brechas sociales y porque ha generado mucho más conflictos socioambientales sin resolver. Criminalización de la protesta social, estigmatización de los maestros diciéndoles terroristas,
incremento de conflictos, un proyecto de reconstrucción con cambios que ahora son 25.000 millones de soles y que el propio presidente de la región de Piura ha cuestionado ya, de hecho, a 4 empresas porque no califican en este proceso. Se aprueban proyectos sin tener un plan. Estamos al garete. Por lo tanto, en el ejercicio de las facultades otorgadas que tenemos con los congresistas y que están contempladas por la Constitución y el reglamento, hacemos uso de nuestros derechos para fiscalizar, para representar y para legislar, pero también para que no nos amedrenten. Cuando tenemos que decir las cosas claras, hay que decirlas y no nos vamos a detener solamente por poner en riesgo una supuesta institucionalidad democrática que no lo es tal. Continúe, congresista, un minuto. ¿Queremos salidas concertadas? Sí. ¿No queremos llegar a una crisis de gobernabilidad? No. Qué mal, señor Zavala, qué mal que el premier haya puesto en riesgo al propio presidente de la República. Se supone que él como gerente debió hacer los cambios necesarios dentro de su equipo cuando no tenía la capacidad de resolver un conflicto y no ponernos en esta situación. No dice que tienen experiencia en administración de empresas, esa es la experiencia que tienen, seguramente. Pero así, con una empresa no se administra un país y no se polariza. Aquí necesitamos encontrar salidas concertadas, de acuerdo, pero con consensos y no con imposiciones, no con dobles discursos, no sí pero no, no. Aquí este gabinete se le retira la confianza, por lo menos esa es la posición de la bancada del Frente Amplio, al premier Zavala por su incapacidad y por habernos llevado a una crisis de gobernabilidad. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Salgado Rubianes por 5 minutos, Fuerza Popular. Gracias, presidente. Qué manera de desperdiciar una oportunidad donde estábamos demostrando que el equilibrio de poderes que el pueblo ha otorgado se podía conjugar. Por una ministra se está poniendo en peligro todo un gabinete por la decisión de un primer ministro que defiende a una ministra y no defiende a sus otros ministros que pueden estar trabajando bien. Yo quiero solamente hacerles recordar, en los últimos años, desde el 2006, el primer ministro que más votos ha tenido en un parlamento con la investidura ha sido el ministro Fernando Zavala. Los otros han tenido 75, 58, 47, 73, 74 votos. ¿Saben cuánto ha tenido el señor Fernando Zavala? 121. 121 votos que le damos la confianza para que empiece a trabajar. Por eso digo cómo se desperdicia. Señores, ¿Congreso obstruccionista? ¿Acaso no le dimos nosotros no solamente la investidura, sino también el presupuesto? ¿No le hemos dado facultades legislativas? Es decir, nosotros dejamos de legislar para que nos dieran 120 decretos legislativos y como dijo la colega Úrsula Letona, algunos fueron observados por ellos mismos y otros se trabajaron aquí conjuntamente con los ministros y salieron adelante. ¿Acaso no se les dijo que les entregamos facultades en plena huelga magisterial para que pudieran aplicar la política de educación? ¿Acaso no les hemos dado la ley de reconstrucción? ¿En qué les hemos fallado? En el Congreso anterior, el mayor número de leyes han sido las del Ejecutivo y sacadas en esa pantalla por unanimidad. Chequéenlas, chequéenlas. Por eso digo, qué desperdicio. ¿Quién los asesora? ¿Quién los está empujando? Yo no me explico tanta irresponsabilidad frente a un viaje que va a tener el presidente a conversar con las Naciones Unidas, frente a una gestión que acabamos de hacer con la vicepresidenta Mercedes Arauz, hemos batido récord hablando con 19 embajadores para que nos puedan admitir como invitados en la OSD, donde los 19 embajadores reconocieron que las políticas y los cambios estructurales del Perú desde hace 25 años
son las que nos pueden poner en un primer lugar como un país que está avanzando hacia la modernidad, al desarrollo y a crear justicia social con políticas públicas saludables. 25 años, y no le digo yo, ahí está testigo la congresista y vicepresidenta Mercedes Arao, lo dijeron los embajadores, lo ha dicho el presidente Gurría de la OECD. ¿Y ese esfuerzo cómo queda ahora? ¿No se han dado cuenta que el presidente viajaba, que tenemos a puertas esta admisión? Por eso digo, ¿qué tal irresponsabilidad? ¿Qué tal irresponsabilidad? ¿No les interesa el país? ¿De verdad? Congresista Foronda dijo, ¿nos han puesto en una crisis? Sí, pues, el que ha creado la crisis es el Ejecutivo. El ministro Zavala, que tendría que haber puesto paños fríos y como dijo otros congresistas, ¿por qué no conversaron antes? Sí, pues. Nosotros no hemos puesto en jaque al Ejecutivo. El Ejecutivo es quien nos está diciendo, ojo un momentito, ¿ya? Yo no quiero que sanciones a mi ministra de Educación. No quiero. Quiero que me sanciones a todos. ¿Por qué? Si como dijeron ustedes, algunos lo están haciendo bien. Pero no, metió en el paquete a todos. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo eso con Torne? ¿Por qué no hizo eso con Saavedra? ¿Por qué no hizo eso con Vizcarra? ¿Por qué? ¿Por qué esto que nos hace pensar entonces que aquí hay algo más? ¿Están buscando una salida decorosa? ¿O han asustado las preguntas de Lavajato? ¿O se vienen más denuncias de Maiman? Todo eso uno entra en especulación porque tú dices ¿por qué? Es que no te explicas si esto está caminando, si estamos avanzando, con y sus contras. ¿Acaso no saben que en política se tiene que venir al Congreso y como dijo el congresista Velázquez, los ministros tienen que venir a dar cuentas? ¿Acaso no hemos recibido varias veces al ministro Zavala para conversar y poner los proyectos del Ejecutivo en primera instancia? La ministra de Educación, por Dios, no estamos socavando nosotros las políticas de educación. Si hemos dicho, queremos evaluación, ¿el Ejecutivo no quiere evaluación? Sí, pues, nosotros también queremos evaluación y por eso ya no se conversó más con ese señor Castillo. Queremos que siga la ley de reforma magisterial. Sí, pues, ¿no lo quiere el Ejecutivo eso? Nosotros también queremos la ley de reforma magisterial, que sea por meritocracia, que avancen allí para que nuestros niños realmente tengan una buena educación. Pero lo que vemos es incapacidad. Yo les quiero leer solamente algunos cuantos. Primero, que el sector de educación no ha llegado a cubrir ni siquiera el 49% de su presupuesto y ya estamos casi a mediados de septiembre. Pero miren ustedes, el colegio del distrito del Agustino, de nivel inicial, el número 081, tiene de presupuesto 214.000 soles, avance de obra 0%. Huaycán, el colegio número 213, Ivonne Stauffer, dice, tiene 1.851.000, avance 0. En Tumbes, en la provincia de Contralmirante Villar, 127.000 soles para el colegio, avance 0. En Cusco, provincia de Cusco, 105.000, avance 0. Madre de Dios, provincia de Tambopata, 12.691 soles, poquita plata, pudo haber hecho el trabajo, avance 0. Región Cajamarca, provincia de Cajabamba, avance 0, 6 millones habían ahí. La Mar, Ayacucho, distrito de Santa Rosa y Aina, 334.000 soles, avance 0. Provincia de Acobamba, Huancavelica, 16.000 soles, nada más, avance 0. Provincia de Acobamba, también en Rayanilloc. Puede continuar un minuto, congresista. Gracias, presidente, lo puede saber muy bien mi colega Monterola. Rayanilloc, distrito de Anta, 19.000 soles, avance 0. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, tanto se ha hablado de los instrumentos de evaluación que han cuestionado los profesores, y con razón, aquí no ha tenido que ver una cuestión política, sino una cuestión técnica, no se mencionó un solo colegio donde funcionen sus criterios de evaluación. Uno solo, no hizo un proyecto piloto que ella pudiera mostrar y decir, mire, aquí está, funcionó. No lo trajo. Entonces, ¿nosotros estamos socavando la educación?
No, nosotros queremos una mejor educación para nuestros niños. Falso cuando viene aquí el ministro Zavala a decir que nosotros no queremos la educación de los niños. Esto es reclamar por la educación de los niños. No queremos que los niños se caigan, como dijo la congresista Barta, con un muro encima porque estaba ya húmedo y nadie se había dado cuenta. Y se cayó y se murió. Y las horas que han perdido los chicos. Continúe, congresista. Los alumnos de quinto año de media que no van a poder ingresar a las universidades porque ya no se alcanza el tiempo para meterle tanto conocimiento en la cabeza, ya perdieron la oportunidad. ¿Eso es socavar la educación? Falso. Desde aquí decimos, nosotros no estamos socavando la educación y sí estamos preocupados por nuestros niños. Y no estamos aliados a Sendero Luminoso, ni al CONARE, ni a Movadef, ni a ninguno de estos grupos. Nosotros hemos luchado contra el terrorismo y seguiremos luchando contra el terrorismo. Pero ¿quién permitió profesores sentenciados por terrorismo tantos años? Recién ha hecho un proyecto de convenio con el Poder Judicial el 26 de agosto la ministra Martens para retirar a los profesores que les están envenenando la mente a nuestros niños, que son sentenciados por terrorismo. Por eso nomás yo decía, hay que sacarla a la ministra. Ese envenenamiento que tienen nuestros niños y jóvenes, no... Minuto final. Termino, señor presidente. Ese envenenamiento para mí es suficiente, habría sido suficiente para censurarla, pero no. Nos han metido a todo el paquete de ministros. Están arrinconando al Congreso. Y el Congreso es una institución que tiene que defenderse, señor presidente, y yo siempre la he defendido. Por eso digo, ¿no les ha importado el OCDE? ¿No les ha importado el viaje del presidente? ¿No les han importado los niños? ¿No les importa el país, señor? ¿Quién los está asesorando? ¿Quién está socavando? Aquí hay algo más, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Schaefer Cuculiza por 4 minutos. ¿Aló? Sí. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntarme si el señor Zavala realmente sabe lo que ha venido a pedir. ¿Qué significa confianza? ¿Cómo se genera la confianza? En base a acciones, en base a cumplimientos de objetivos. Tenemos ya más de un año en esperar resultados que en muchos temas han ido hacia atrás. Temas económicos, temas como la anemia, que ha crecido, imagínense ustedes, la anemia en primera infancia ha crecido 0.8%. La situación del sector educación, por favor, un congresista dice, escuchemos la calle. ¿Qué dice la calle? Pero por decirte, ese mismo congresista que en agosto, que es de la casa, de donde debe generarse la confianza, ya pedía un cambio de gabinete, porque él sí escuchaba la calle, pero no el Ejecutivo. Acá tengo, 2 congresistas del oficialismo pedían cambios en el gabinete. Y ya en mayo, señor presidente, otro congresista del oficialismo, de la propia casa, o sea, si en tu casa no generas confianza, ya que nos queda en la ciudadanía. Entonces, de igual forma, yo creo que acá el concepto de confianza no lo tiene claro. Y quizás, sí, como lo ha dicho un congresista, en la Constitución existe esa posibilidad que hoy ha venido a pedir el premier, el señor Zavala. Pero para coyunturas totalmente diferentes, presidente. Y me extraña que, por decirte, el congresista Bruso, al cual respeto mucho y pienso que en muchos temas es muy objetivo, hoy no lo tuvo. Entiendo por su posición, pero acá este Congreso de la República, como ya lo reiteraron muchísimos congresistas, Luz Salgado, el congresista Torres, Úrsula Letona, congresistas de la otra bancada, se les ha dado todo. Ha habido hasta un récord de que los congresistas le hemos dado nuestra confianza al señor Zavala. Un récord histórico de haber aprobado un gabinete. Y como dice
congresista Cheput, con ese talante democrático de dar gobernabilidad, les hemos aprobado todo, es decir, casi todo. Este Congreso ha venido trabajando especialmente, en su gran mayoría, todos los proyectos de ley que ha mandado el Ejecutivo.